Hoy vamos a ir con un tema recurrente, al menos de las últimas décadas en la ciudad de Buenos Aires, que son los negocios de la ciudad. La verdad que hace muchos años que venimos denunciando la lógica del negocio de las concesiones en la ciudad de Buenos Aires, y ahí hay una serie de interrogantes. Primero, ¿quién pone la plata cuando un servicio se concesiona o se privatiza? Uno pensaría que es el sector empresario, pero la realidad es que no, somos las y los porteños quienes ponemos el capital, quienes garantizan la ganancia del servicio concesionado, y acá también uno pensaría que es una prestación eficiente del servicio. Bueno, lamentablemente eso no es así. Las ganancias también las garantizamos los porteños, y uno también se preguntaría cómo se adjudican estas concesiones, y por supuesto que tendríamos que pensar que con criterios de transparencia, con mecanismos de participación ciudadana. Lamentablemente la respuesta es no. Y son siempre las mismas empresas las que se reparten negocios mega multimillonarios. Lamentablemente los ejemplos sobran en la ciudad de Buenos Aires, en donde, insisto, ponemos las porteñas y los porteños, la infraestructura, garantizamos la ganancia, y todo esto sucede sin que exista ningún tipo de lógica de competencia del mercado. Ejemplos tenemos muchos. Los subtes, hubo un solo oferente que se presentó a la licitación de la operación del servicio de subte. Ecobici, el servicio público de bicicletas, también un solo oferente se presentó. Comedores escolares, algo de lo que hablamos un montón. Hay 19 empresas que hace décadas se reparten por sectores el negocio de la alimentación en los comedores de las escuelas públicas. Recolección de residuos, la misma dinámica, y por supuesto el gran negocio de las grúas o del acarreo. ¿Cuál es la novedad de esta semana? Jorge Macri acaba de anunciar que suspende la licitación del servicio de grúas que había lanzado Larreta en el 2022, un negocio de casi 360 millones de dólares, dicho por el propio Jorge Macri. La licitación que suspende Macri es la que Larreta anuncia después que toma estado público el negocio escandaloso con contratos hipervencidos que hacían la empresa Dakota y la empresa DRD durante 30 años. Seguro que se acuerdan que estas dos empresas pagaban 55.000 pesos por mes de canon y recaudaban millones con el cobro del acarreo. Un dato importante es que cuando se corta, ¿sí?, esta concesión, los empleados, las y los trabajadores, quedaron, ¿sí?, en la planta de la empresa AUSA, la empresa estatal. ¿Qué hace Larreta cuando esto toma estado público? Decide presentar una nueva licitación, desarmar este curro y anunciar algunos cambios en la lógica de la concesión. ¿Cómo fue? Bueno, por un lado, el servicio de grúas pasa a ocupar o extenderse a toda la ciudad, y ese servicio de grúas se divide en 3 zonas: norte, sur y oeste. Antes, estas dos empresas pagaban un canon por mes al gobierno y se quedaban con la plata de los acarreos. ¿Cómo es ahora en esa licitación que hizo Larreta? El gobierno le paga a la concesionaria un monto fijo por mes y le exige a cambio un mínimo de acarreos, asegurándole la ganancia. ¿Cómo sería el número de hoy? Bueno, si dividimos el monto fijo que cada empresa va a recibir por mes por la cantidad de acarreos mínimos que le exige el contrato, las empresas ganarían por cada acarreo 7 veces lo que hoy cuesta el acarreo de autos. Además, lo que tenemos es que el gobierno a estas empresas le hace un anticipo financiero de más o menos 8 millones de dólares para que con la nuestra cada una de estas empresas inviertan en comprar grúas y mejorar las playas. La verdad es que lejos, ¿no?, de la libre competencia y de un modelo neoliberal en donde el privado viene con el capital y recupera ese capital con la explotación del servicio, el gobierno le pone el capital, 8 millones de dólares,
pone los inmuebles, las plazas de estacionamiento, y además las empresas tienen una ganancia mínima garantizada. Todos los meses cobran un monto fijo y tienen un mínimo de acarreos. La verdad que esto, por supuesto, que o es un Estado ineficiente o es un Estado corrupto que elimina toda lógica de riesgo, de inversión privada y le asegura a un grupo de empresas ganancias exorbitantes. Ahora, ¿qué planteó Jorge Macri ayer? Jorge Macri ayer dijo textualmente que iba a cancelar esta licitación porque le daban $8 millones de adelanto a las empresas para que se equipen, les pagamos antes de que arranquen $8 millones, es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble de lo que me cuesta hacerlo a mí hoy. Esto es un textual de Jorge Macri que además no descartó ir a la justicia para investigar esta licitación de su antecesor Larreta. La verdad es que lo que dijo ayer Jorge Macri es exactamente lo que habíamos denunciado allá en el 2022. Así que dos opciones: o Jorge Macri lee atentamente nuestras denuncias o los negocios de la ciudad están en disputa. No es el primer negocio de la ciudad que está en disputa, pero dicho esto, es una enorme oportunidad para desarmar décadas de negocios con las concesiones. Respecto a esto, no soy tan optimista. Respecto a la primera hipótesis de que los negocios de la ciudad están en disputa, creo que tiene más que ver con eso. Pero bueno, veremos qué pasa. Bien. Bueno, Eva, te agradecemos mucho por el contenido y por, bueno, el tema que trajiste. Ayer lo habíamos abordado, pero bueno, no con tanta profundidad, así que se agradece mucho la información. Bien, veremos qué pasa, a ver qué sucede, si de pronto recuperamos esta concesión, el Estado entonces se ocupa de este servicio y empezamos a desarmar estas enormes cajas negras que la verdad tienen décadas en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá, ¿no? Acá aparece esa oportunidad.